Bien, tenga su Biblia abierta en Marcos 2, 13 al 17. Cristo vino por los enfermos, no por los sanos. El Señor siempre va a estar cerca y buscando al perdido, al que está víctima de la plaga del pecado. Y el único antídoto para vencer la enfermedad del pecado en nosotros, porque somos cautivos del pecado, es tener un encuentro con Cristo, venir el Señor. Cristo es el médico del alma. Él hace una operación de corazón abierto. Es el único que puede poner un nuevo corazón en nosotros. Nuestro corazón está en verdad ya dio un paro cardíaco. Todos estamos en realidad ni siquiera enfermos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque aquí en Ezequiel, porque es Ezequiel 11, versículos 19 y 20, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne. ¿Para qué el Señor nos hace esta operación de corazón abierto con ese nuevo corazón? El verso 20: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. El Señor nos da el nuevo corazón. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso que es necesario tener un encuentro personal con Cristo, para que haya la sanidad del alma, para que el Señor nos cure de la lepra del pecado. Y en este texto que vamos a ver de Marcos, aquí es claro, hay dos principios muy claves en que Cristo se constituye en un médico del alma para sanar a los enfermos, no a los justos, a los sanos. Y veamos los primeros textos, el capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice: después volvió a salir al mar. Él tiene un ministerio alrededor del mar de Galilea, y toda la gente venía a él, y como siempre, ¿qué hacía él? Y les enseñaba. Siempre vamos a estar viendo al maestro enseñando. ¿Y qué debe hacer la iglesia primordialmente cada vez que nos congregamos? Enseñar la palabra de Dios, porque al enseñar la palabra tenemos al mismo Cristo aquí con nosotros. Y continuamente, cada vez que hay una reunión de creyentes, tiene que estar la Biblia abierta para enseñar la palabra. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y ahí usted puede poner su nombre personal, como puse yo también, me puse mi nombre allí. Y al pasar vio a Ricardo sentado en una oficina de un banco, y le dijo: sígueme. Y Ricardo lo siguió, y dejó de ser lo que era, un asesor legal bancario, para convertirse en un seguidor de Cristo. El Señor nos cambia totalmente el rumbo, y ahora seguimos una brújula distinta. Ahora los propósitos son servirle a Él. Y el sígueme de Cristo, ¿qué conlleva el sígueme de Cristo? ¿Cuál es el resultado de ser formado por el Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador? En Marcos 1, 17, dice la Escritura: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, sígueme, y haré que seáis pescadores de hombres. Seguir a Cristo, al final nuestro título de graduación es tener una caña de pescar para llevar la salvación a toda criatura. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales, hermano. El asunto de lo que ocurrió en París, donde ya no existe y no pueden decir nadie ahora paz y seguridad.
porque hay infierno repentino. No hay seguridad que pueda ir contra el terrorismo. No existe, no hay manera de saber. Y sobre todo cuando personas que están dispuestas a ser inmoladas, no hay seguridad. Después de la matanza que hubo en París, estalló un bombillo, y la gente salió en estampida. Ustedes supieron eso, ¿no? Por una falsa alarma y salieron. Están esperando un golpe. Y como dice un refrán llanero venezolano, que el que es picado de culebra hasta al bejuco le asusta. Porque ya uno cuando lleva un trauma piensa que le va a ocurrir de nuevo. Y ahora estamos, si usted ve está el mapa del mundo, está la migración europeos. Hay un vacío que esperamos que no lo llene el diablo, sino Cristo Jesús. Y sabe lo interesante que ha pasado. Y uno puede pensarse en una Europa atea, en una Europa que echó afuera al Señor y que tiene sus crisis económicas y no pueden salir de sus crisis. Pero te encuentras con algo sorprendente. Tú te encuentras con una Angela Merkel que ahora están locas en las redes sociales diciendo, ¿cómo pudo esta mujer decir eso? La primer ministra de Alemania dice, la solución de Europa es Jesucristo. Porque Angela Merkel era hija de pastor en la Alemania comunista. Y sé que todos los países que fueron bajo la cortina de hierro, como fueron perseguidos por la fe, es donde mantiene todavía la pureza de fe Europa, en la Europa del Este, en Rumania, donde vemos fe genuina, porque la fe madura con la persecución. Y Angela Merkel llegó a atreverse a decir eso. Hoy es tan sorprendido el mundo. Y uno no sabe. ¿Y cómo Alemania está abierta a recibir inmigrantes? Y el Señor tiene sus barajas, tiene sus haces, tiene sus instrumentos. El Señor nos ha llamado a llevar el Evangelio a toda criatura. Y aquí el caso de Leví, que dice la Escritura que es un publicano, era un publicano que se podría decir que era la gente más aborrecida por los israelitas. Gente que corrupta, que se enriquecía de recolectar impuestos para Roma. Y el judío les tenía una antipatía porque ni siquiera era impuesto para Israel, sino para Roma, porque eran una colonia romana. Y a Cristo una vez se le confrontó si era lícito dar tributo al César. Y dijo que sí. Y mostradme una moneda. ¿Y quién está aquí retratado? ¿Quién está? César. Date al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y usted, si hubiera estado Cristo en Panamá, ¿qué hubiera dicho? Dame $1. ¿Quién está aquí? Washington, Lincoln. Se entiende claramente que nosotros tenemos una presencia americana muy fuerte aquí. Y está bien. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que saber que la gente que menos creemos que van a llegar a los pies de Cristo son los que llegan. Y un publicano escribió el Evangelio de Mateo. El Evangelio que está dirigido a los judíos. Si usted quiere compartir la fe a un judío, tiene que basarse en Mateo. Porque pone a Cristo como el rey, como el león de la tribu de Judá. Y Cristo se glorifica. Y ese sígueme significa ya y ahora en estos postreros tiempos, porque Cristo está a la vuelta. Si usted pone a ver, en 1989, cuando se desmorona la Unión Soviética, cuando a la vez cae el muro de Berlín, cuando en Panamá se da la invasión americana y se derroca el gobierno de Noriega, cuando en Ceausescu, allá en Rumania, fue ejecutado, todo en un solo año. El mapa mundi que tenía usted para enseñarle a sus hijos la división política del mundo cambió, tenías que votarlo, ya no servía. De un año a otro cambió todo. Cristo puede de un día para otro cambiar todo. Y estamos viviendo tiempos
de cambios grandes. Y nuestra generación puede tener la dicha y el privilegio de vivir el arrebatamiento de Cristo. Y quiero que hoy usted esté más con el calor y el fervor de compartir el Evangelio. Porque el Señor está a la puerta. Y vamos a vivir con ardor. Si algunos países que fueron cristianos fervientes, fervorosos en su época, ahora están tibios, que en Panamá no se hace. Que nosotros ardamos del fuego del Evangelio de Cristo y llevemos el Evangelio a toda criatura. Y lo podemos hacer desde aquí. Y Panamá lo podemos hacer desde aquí, nosotros. Hermanos del alma, cuando el Señor nos llama a compartir la fe sin importar a quién se le comparte, nos vamos a sorprender de que publicanos y rameras y la gente más sucia son las primeras en llegar a Cristo. Y Cristo le dice a los mismos fariseos y escribas que se creían que estaban cerquita de Dios, que los publicanos y las rameras irán delante de vosotros al reino de Dios. Y Cristo cuando les dice eso, les dice, un padre tenía 2 hijos. A uno le dijo, ve y haz esto. ¿Y qué hizo? No voy. Pero después se arrepintió y fue. Y al otro le dice, ve a hacer esto. Y dice, sí papá, y no fue. ¿Quién es el fariseo? El que dice, sí, yo lo hago y no lo hace. ¿Quién es el que dice que no fue y después fue? El publicano, la gente pecadora, que es al final la que vive la fe. Y aquellos que dicen ser cristianos y no viven son meramente nominales. Tenemos que poner en ejecución la acción que el Señor nos ordena. Estamos en los postreros tiempos. Todo cambiará de una velocidad increíble. Nuestro propio país, nosotros no lo conocemos. Estamos viendo que nos han apretado el acelerador que no sabemos. Este es un país que fue muy tranquilo, en el sentido de que yo podía ir allá y regresar y no pasaba nada. Y ahora nuestro país ha cambiado, pero como cristiano oro para que nuestro país sea misionero. No me espanta la inmigración, para nada, porque nosotros estamos llamados a una gran cosecha en el nombre de Jesús y a una fusión de razas y culturas desde este pequeño país. Lo oro, lo clamo, porque en este momento estamos viviendo postreros tiempos. Cristo que vino a buscar lo que se había perdido, vino a buscar al pecador. El Señor, ¿qué es lo que significa el sígueme de Cristo? Os haré pescadores de hombres. Y así que vivamos nuestra fe. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si vemos Romanos, capítulo 10, Romanos 10, versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué pasa? Será salvo. ¿Cómo convierte Cristo de los hombres en hijos de Dios? Si invocan el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿qué ocurre? El verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo es posible que mi hermana Nancy, que estuvo allá en Nepal, en un país tan grande, lleno de gente, ellos no conocen el nombre de Jesús? No lo conocen. ¿Y cómo podrán invocar el nombre de Cristo si no conocen a Jesús? En estos postreros tiempos, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Hay misioneros que están llegando a todas partes del mundo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estamos en los postreros tiempos. Estamos en los postreros tiempos. ¿No le conmueve a usted cuando ve a esos niños sirios ahogados ahí a la orilla de la arena? Niñitos de la edad de mi nieto. Eso me parte el corazón. Huyendo de una guerra. Ellos no quieren irse de su... Pero a la vez es el terreno más fértil para compartir. Bendito sea el Señor. Y el país que es más receptor de sirios
Hay una líder que confiesa al Señor Jesucristo como solución para Europa. Y dice la Escritura, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, estamos llevando las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Estamos llevando al médico Cristo a sanar las almas perdidas. Yo fui sanado por Cristo. Y yo bendito sea el Señor, porque cuando uno está sin el Señor no puede resolver los problemas. Yo venía de una forma muy humanista y muy idealista y me consideraba una persona que quería un mundo mejor. Inclusive en mi pueblo, ahí en el área, teníamos un grupo juvenil católico que le pusimos PUM, por un mundo mejor. Y no pudimos resolver nada, quedamos en un idealismo nada más. Y cuando me caso resulta que yo quiero un mundo mejor y no puedo resolver ni siquiera la convivencia con mi mujer. Y estábamos nosotros como ratón y gato y ratón hasta que vino el Señor a nuestra vida. Hay diferencias todavía, pero ahora mucho más, hay luz, hay sabiduría, hay comprensión. Ahora tenemos la lámpara que alumbra en lugar oscuro, que es la palabra del Señor. Si no fuera por las crisis, no nos acercamos al Señor. Entonces, el primer principio es que Cristo vino a buscar al perdido. A eso vino el Señor. Y eso es lo que tenemos que estar presentes. Y tenemos que también estar muy claros que nos vamos a encontrar con publicanos, con personas que jamás pensamos que iban a estar en las filas del Señor. Y quizá usted, como Jonás, dirá, no, este no se convierte, este va directo para el infierno, sin no hay parada de buses, ahí va directo, sin, ¿cómo se dice? En expreso, sin escala. Y nos equivocamos, nos sorprenderá. Por eso que usted no calle y predique el Evangelio. No se deje impresionar, porque el hombre que no tiene al Señor, y sobre todo el más pecador, es el primero en reconocer su necesidad espiritual, como Zaqueo. Como el Zaqueo que era ahí de la Cosa Nostra de Jericó, y ahí está Zaqueo en dar primer paso, sorprendente, y va a Cristo a posar en la casa de Zaqueo. Entonces, este primer principio es muy importante, porque aparte de que el Señor, y eso es cierto, cuando nosotros venimos a Cristo, y cuando estamos, por ejemplo, la cantidad de extranjeros que tenemos en la iglesia es una embajada, un asilo, y podemos encontrar refugio, consuelo. Pero a la vez el Señor nos hace descansar, nos consuela. Pero tampoco Él no quiere quedarse así. Quiere que también alumbremos al perdido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso me lleva al segundo principio. Cristo busca al pecador y lo va a llamar a través de nosotros los mensajeros. Pero el segundo principio, que es fascinante, es que Cristo llega a los amigos del pecador. ¿Usted no le pasa que usted le presenta a Cristo? Yo le digo siempre a los pastores, hermano, cuando una persona llega a Cristo, discípulalo, porque detrás de ese hermano está la mamá, está el abuelo, está el vecino, está el compañero de trabajo. Hay una iglesia detrás de ese hombre. Él solito va a ser un factor multiplicador, porque cuando salvamos a uno, se van todos los que están ligados en el prójimo de él. ¿Qué es el prójimo? El próximo a él. Hay una barriada, hay un chinito en la esquina, hay una serie de gente que él tiene contactos. Y vamos, ¿qué pasó con Leví cuando se convirtió? Hizo una fiesta grande. Y a quien, si yo soy publicano y he trabajado de publicano, ¿quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son los amigos de Leví? ¿No son fariseos? En esa fiesta de despedida, de donde ya viene, bueno, voy a seguir a Cristo. Y oye, ¿cómo es eso? ¿Quiénes fueron los que vinieron ahí?
Publicanos. ¿Y de quiénes son amigos los publicanos? De otros pecadores. Y también debe haber prostitutas y rameras ahí dentro de en esa fiesta, porque Cristo dijo, las publicanos y las rameras irán delante de vosotros al reino de Dios. Y vamos a ver, versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea, en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores, y ahí puede usted poner todos los que andan mal y pecadores, pero ya con pecados visibles, no como los pecados de los fariseos que eran invisibles. Estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Y Cristo estaba ahí en medio de tantos bandidos, en tantos especuladores y juega vivo, y el Señor sentado ahí. Y dice, porque había muchos que le habían seguido. Y aquí va a ocurrir la segunda objeción de los escribas y fariseos. Ya no aparecen demonios mucho por las reuniones. Se ha dado cuenta que en el primer capítulo, sal de aquí, cállate, fuera de aquí. Y el Señor siempre estaba sacando un demonio de una reunión. Pero ya los demonios han salido y ahora han venido los escribas y fariseos. En la semana pasada hablamos que los escribas y fariseos estaban señalando a Cristo y diciéndole, blasfemias dice. Estaban pensando dentro de sí, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y ahora ¿qué le dicen? Mira con quién se junta, dime con quién anda. Y te diré quién era, ahí está, clarito. Hermano, pero si nosotros somos portadores de la sanidad del alma de los hombres, tenemos que estar entre los enfermos. No podemos aislarnos del mundo. Hay algunos hermanos que ya se han convertido, ellos mismos han hecho su propio convento, su propio monasterio. Ellos van al trabajo, la mujer sin maquillaje porque ella quiere mantener la santidad y con un cabello hasta acá abajo, la falda hasta abajo también, y resulta que nada más le falta el mosquitero para poner una islámica. Y resulta entonces que esa persona se pone a trabajar ahí y yo no voy a tener contacto con los impíos, pecadores. No quiero ni oír esos bochinches, no quiero ni involucrarme en nada. Y además esta noche tengo ayuno. Tengo ayuno y oración y vigilia hasta la madrugada. Y ahí nos vamos a tener que estar cerca de la presencia del Señor. Pero resulta que, oye, ¿y la gente que está al lado tuyo? ¿A quién le vas a compartir? Si tú eres la luz de ese lugar. Entonces después están los compañeros de trabajo diciendo, oye, estos tipos son medio raros, ¿no? Son como marcianos estos tipos. Por eso yo no creo en esas cosas, andan con la Biblia debajo del brazo, pero esos son sectarios. Si nosotros callamos la luz del Evangelio, los tiros van contra nosotros. Y tenemos que hablar. Pero claro, lógicamente, que con unos compañeros de trabajo, para poder tener derecho de hablar, hay que tener testimonio. Primero hay que ser luz, que es el buen testimonio, y para poder hablar y ser sal, tenemos que tener primero luz. Y por eso mejor le toco la puerta a un desconocido que no me conoce. Pero los compañeros de trabajo, que son 8 horas de trabajo con esa gente, van a tener quizás la única oportunidad de conocer a Cristo por medio de ti. Y si tú apagas la luz y dices tú mismo que no quieres envolverte en yugo desigual con los incrédulos, el yugo desigual es en cuanto al empatarse en una sociedad, en casarse, pero un compañero de trabajo es quizás la oportunidad de amar a tu prójimo, de llegar al perdido. Mire, nosotros decimos acá en Panamá, yo no sé si por allá, pero por Venezuela o Colombia, arrieras somos, y en el camino andamos, y algún día nos encontramos, como diciendo, tú me las pagas, tú me las hiciste, tranquilo que por ahí nos encontramos. Eso no se va a quedar así. Arrieras somos. Eso en verdad un creyente no puede decir eso. Puede decirlo, dice, arrieras somos, puede decir un creyente. Y en el camino andamos. Y algún día nos encontramos para hablarte de Cristo. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener un contacto con un prójimo
con personas, y póngase a pensar la cantidad de personas que están alrededor de nosotros y que nosotros debemos ser luz de esas personas. ¿Quién te compartió Cristo? A mí fue un compañero de trabajo. Y el publicano, el Leví, está haciendo una gran fiesta con otros publicanos y está con un poco de rameras. Pregunto si María Magdalena venía del jet set de los judíos. María Magdalena. María Magdalena había tenido 7 demonios allá adentro. Así que, por favor, si tenía 7 demonios, porque tuvo una vida bastante atormentada. Y el Señor, y ahí está. Tenemos que tener la sensibilidad de llevar el Evangelio de Cristo en estos postreros tiempos. Oiga, pastor, tuve que decirle a un joven que no entrara aquí a la iglesia. Una barbaridad. Venía con una minifalda y venía con un, ¿cómo se llama eso? Piercing. Aquí, y entonces con un pelo el cabello de 3 colores, era un guacamayo. Y yo le dije, no, eso no son fachas de entrar a una iglesia. Váyase para atrás, oye, ¿qué es esto? ¿Qué indecencia es esta? Pero resulta, hermano, que nosotros no podemos reglamentar la santidad. Primero tiene que conocer a Cristo y el Espíritu Santo nos cambia. Pero queremos ponerle el muro enseguida. No, nos reservamos el derecho de admisión. Aquí no entraban ni feos, ni gente rara, ni con tubi-tubi, nada de esas cosas. Chancleta, no, el derecho de admisión, aquí no entra nadie de eso. Nosotros somos gente muy pulcra, muy recta. Hermanos, si tenemos esa actitud, entonces nosotros queremos solamente gente con una apariencia de piedad, gente decente, amable, de buen gusto. Digo, bueno, hermanos, si esta iglesia es perfecta, el primero que no debe estar aquí soy yo, porque yo fui ganado por la sangre de Cristo. Y yo era podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Y soy lo que soy por la gracia de Cristo. Y he aprendido a tener paciencia con todos, porque no todos caminamos igual, no todos crecen igual tampoco. Hay unos que tardan un poquito más. Ahí van y tardan y ahí van, tienen una piedra y entonces hay que sacar la piedra para que la rama, y hay que tener una paciencia increíble. Y hay unas hermanas aquí que son tipo Bernabé, que han tenido una paciencia que yo me quedo admirado. Porque yo la he perdido y ellas nunca la perdieron. Y han caminado y se ha visto el amor y lo que es el fruto del amor. Pero si usted quiere nada más tener un solo perfil, este es nuestro currículum de miembros de la iglesia. Por favor. Sorprendente lo que hace el Señor con un Leví. ¿Y qué dice? Ahora, ¿qué pasa? El verso 16 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Pero ¿dónde está el médico? El médico está entre los enfermos. Y él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo vengo a buscar al perdido. Esa es mi razón de ser. Y si estoy rodeado de pecadores, amén. Porque va a haber una buena cosecha aquí. Y ahí está. Y si a Cristo no le incomodaba estar en medio de pecadores, a nosotros tampoco, porque tenemos la potencia del Espíritu Santo para llegar. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia sobreabunda. Y alumbremos, nos vamos a sorprender de la gente que va a llegar a los pies del Señor en estos tiempos. Y entonces el Señor dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hay muchos que a uno le ve la enfermedad por encima. Y hay otros que se creen sanos, pero tienen un cáncer terminal que no se han dado cuenta, con metástasis.
El fariseo se sentía sano y señalaba al que estaba mal. Pero resulta que todos los ayes que dijo Cristo en la parte final de allá de Mateo, ay de vosotros, escribas y fariseos. Una de las palabras más duras que tuvo el Señor. Y el Señor tuvo paciencia con ellos, pero ellos eran religiosos. Ellos querían mantener su formato. Ellos querían tener al Señor dentro de una cajeta de zapatos, y esta es la forma en que nosotros adoramos y nos sentimos muy bien así. Y tú vienes aquí a decir que sanas en el sábado, que haces cosas que están mal, tú estás mal. No, ustedes están mal. Y ustedes, lo peor, yo vine a dar vista a los ciegos, pero ustedes dicen que ven y por eso se van a mantener en ceguera. Y tenemos que un pescador va dispuesto a pescar lo que pique ahí en el agua. Abierto totalmente en estos tiempos finales. Ahora, Cristo cuando es... Voy a tomar un poco de agua, hermano. Cristo cuando es censurado, porque se juntaba con pecadores y publicanos, Él da una respuesta más amplia cuando uno va a consultar el Evangelio del médico Lucas. Y Él expresa por qué yo me junto con pecadores y con publicanos. Y da una respuesta que tiene tres parábolas. La parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo. Y podemos ir allá un momento porque esto aclara por qué nosotros tenemos que estar buscando al perdido, no importa quién sea, y juntarnos y llevar la sanidad del alma. Búsquense en Lucas 15, 1 al 32. Lucas 15 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quién se acercaba? Para oírle. Los fariseos no venían a oírlo, venían a criticarlo, a censurarlo, a hacerle preguntas para tentarlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él le refirió esta parábola diciendo, para explicar por qué Él come con pecadores. Y eso es para ti y para mí. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Habrá más gozo. Hay gozo en esta congregación, pero hay más gozo por un pecador que se arrepienta. Porque el Señor lo que quiere es llevar la salvación al perdido. Nosotros no teníamos ovejas. Mi papá era un hobby. Eso nunca fue negocio, porque él era profesor, después fue director de la escuela y tenía unas vaquitas ahí. Y cuando una vaca estaba parida, y estábamos más o menos chicos nosotros, en el caballo, había que buscar esa vaca, ¿dónde estaba? Parida. Y podíamos tener hambre, y hasta que no encontrábamos la vaca y viéramos el ternero y lo limpiáramos y le pusiéramos algún ungüento, algún tipo para curarlo, si tenía gusanos o cualquier cosa. Y digo: papá, tenemos hambre. Digo: aquí nadie come hasta que aparezca la vaca. Pero después que aparece la vaca, era una alegría. Y él decía, alegría más de él que de nosotros, porque él tenía el apego a sus animales. Y no eran tantas porque todas tenían nombre. Y entonces, si fueran miles, no.
y uno ve la alegría de aquel animal perdido y lo encuentra. Ese gozo lo tiene Cristo cuando rescata una oveja perdida. Otro ejemplo que da Cristo: ¿por qué yo como y bebo con publicanos y pecadores? Dice el verso 8: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Qué tal si a usted se le perdieran $100? Un billete de 100. ¿Está seguro, mi hermana? Barriendo, moviendo el closet y todo, y esos 100, y no descansa hasta que aparezcan los 100, se mete dentro, lo habré tirado dentro del tuche, del basurero, agarra la basura de la casa. ¿No será que la tiré allá abajo? Ya se fue el carro de basura, sales corriendo y comienzas a abrir todas las bolsas y no importa la fetidez, y ahí te metes buscando esos $100 y oye, y cuando aparecen los $100 y lo encontraste en ese basurero, saltas todo embarrado de carbón y sucio. ¡Oh, y aparecieron mis 100! Una alegría increíble, y hoy voy a cocinar porque aparecieron los $100. Y vamos a hacer una buena... Oye, y dice Salomón: si nosotros buscáramos a Cristo como buscáramos la plata, tuviéramos más riquezas espirituales. Entonces dice aquí el Señor: esto es igualito. Cuando aparece el dracma, ¿y cómo termina el Señor cuando lo del dracma, de la moneda perdida? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, por uno que se arrepiente. Dice que va a haber una corona de gozo para los salvadores de almas, así lo dice la palabra de Dios. Hay una corona de gozo. ¿Y por qué se llama corona de gozo? Yo supongo, yo creo, estoy seguro, porque la Biblia es consistente, que como tú produciste tanto gozo ya con nosotros allá arriba, te ponemos la corona de gozo, porque tú nos hiciste gozar. Acá rato que compartías de Cristo, oye, se formaba la fiesta allá arriba. Digo, oye, por eso que te ponemos la corona de gozo. Aparte de que el evangelista, siempre, la característica de un evangelista es ser una persona gozosa. Y ese tipo nunca tiene problemas. Como él está compartiendo de Cristo, se le olvidan los problemas de él. El tipo nunca tiene problemas, pareciera que vive sobrado, y es que él está hablando del Señor, y el Señor le da y lo usa, y le pone y le amplía su ministerio. Entonces, y también el evangelista tiene gozo en su corazón porque el Espíritu Santo que está dentro de él le produce ese gozo también. Y ahora, hermanos, y la última parábola, que es la del hijo pródigo, que es la que conocemos mucho y podemos ver en el hijo pródigo, es una parábola que se enfoca en cualquier cultura. Por algo Cristo la dejó ahí. Y todos los que estamos aquí, en una gran mayoría, y cuidado con los que están allá abajo de niños enseñándole la Biblia, que cuidado que son unos fariseitos, que no han tenido un encuentro real con el Señor, sino que se saben Adán y Eva, Jonás y la ballena, las murallas de Jericó, Sansón y Dalila, y David, y entonces es una colección de fábulas. El tipo no conecta muchas cosas, y esos fariseos tenemos que asegurarnos bien que han nacido nuevos, si no vamos a tener un montón aquí señaladores y andan perdidos, y andan muertos en sus delitos y pecados. Bueno, es verdad. Gracias por esa sonrisa, pero es verdad. Es verdad. Eso ocurre. Pero tenemos que, por eso que tenemos un buen ministerio infantil, y nosotros tenemos a nuestros niños como un VIP, Very Important Person. Nuestros niños, queremos asegurarlo porque todo lo que se cultiva en un niño queda. Pero hay de que el maestro lo convierta en una historieta como si fuera el Pato Donald y esas cosas. Bueno, todos los que estamos aquí somos hijos pródigos que regresamos a la casa del Señor. Y lo digo, ¿quién es el primero? Como dijo Pablo, el primer pecador soy yo. Así mismo soy yo. Cuando yo me vine de la secundaria para acá,
Lo que menos quería yo era vivir en casa de familia de ningún tío, de nada. ¿Qué quería yo? Libertad. Libertad, la estatua de la libertad. Yo tengo cédula, soy universitario. Yo lo que quiero es soltura. Y nosotros ahí fundamos una residencia de estudiantes universitarios del interior y pasaron más de 2000 estudiantes por ahí. Y nosotros estábamos sueltos. ¿Qué familia de qué? Vamos a estar lo más lejos posible. Y déjame decirte algo, que había muchachas ahí, interioranas también, universitarias, que nosotros los varones íbamos a visitar a la familia, pero ellas ni iban. Esas estaban más sueltas como si le hubieran soltado una cadena a un perro. ¿Por qué? Porque el hombre quiere pecar, quiere mantenerse en la oscuridad. Él quiere, y mientras que es joven y tiene algo de plata y encima buenas relaciones y se ve simpático, bueno, porque si tiene platita, ya no importa que no tenga carita, pero si tiene carita, platita y todo eso, entonces el tipo, él quiere vivir una vida de parranda, y eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Él dice, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Se acuerdan? Y ningún judío hace eso. Un musulmán tampoco lo hace. ¿Cómo es que? Es que los judíos lo dicen. No, uno nunca reparte herencia en vida. Porque si no, después ni te saludan. Y ya después el viejo nadie lo quiere cargar. Pero mientras que haya un interés. Pero este papá del hijo pródigo es tipo Cristo, tipo el Padre Celestial. Y da una herencia antes de partir. Cosa rara. Y entonces este muchacho con plata en el bolsillo, yo pago la primera ronda. Denle en plomo, yo de esta cantina, todo esto es mío. No, dale. Y dice, y se acabó la plata. Y donde el oxígeno verde se acabó, hasta ahí llegó la mitad. Ya amigos no hay. El proverbio dice que los pobres no tienen ni amigos. Que nadie quiere ser amigo del pobre. Y resulta que este hombre resultó quedó solo, y encima dice la Biblia que hubo una crisis de hambre en aquella región. Hubo inflación, superinflación, escasez, de todo. Y resulta que este hombre, aparte de que no tenía nada, resulta que hay una crisis. Entonces tuvo que, dice la Biblia, que se arrimó, no es que él dio una solicitud de empleo, se arrimó a una persona que tenía una cría de cerdo y dice, bueno, ¿en qué? ¿Dónde? No, y este tipo, ¿sabe quién es este señor? Este es uno que vino platudo de allá, de Israel, y se ha gastado todo. Bueno, barbaridad, tipo irresponsable. Yo no lo quiero aquí. Digo, no, pero dale chance. Bueno, hey, atiende los cerdos. Y dice la Biblia que el hombre quería comerse la comida de los cerdos. ¿Tú has visto una comida de cerdo? Esa porquería, hermano. Comida de cerdo. Ya cuando tú tienes, eso sí es hambre. Y entonces dice la Biblia, entró en sí y dijo, mi papá, yo le voy a pedir a papá que me contrate como un jornalero de él, porque él sabe tratar bien a los jornaleros, que no me acepte como hijo, sino como uno de esos jornaleros. Se fue arrepentido allá, con una actitud de arrepentimiento. Y caminando hacia allá, el papá lo divisa de lejos. ¿Y quién corre primero? El papá. Y los abraza. Y con ese hedor de puerco no importaba, los harapos que tenía, vístanlo, pónganle el anillo de hijo, hagamos una gran fiesta, matemos un cabrito, porque mi hijo era muerto y ya revivido. Oye, y eso fue una fiesta enorme. ¿Y quién se puso bravo? El hermano mayor. ¿Sabe quién es el hermano mayor? El fariseo. Y en vez de estar alegre con su hermano, con el pecador, con el publicano, con la ramera que se convierte, dice, yo siempre me he portado bien. Todo lo que tú me has dicho, yo lo he hecho. Y nunca me has matado ni un cabrito. Y este que ha gastado todo el dinero tuyo y ha arrastrado tu apellido, andando gastándolo con rameras, tú lo recibes con una fiesta. ¡Qué barbaridad! Y a mí nunca me has matado nada, ni una gallina.
¿qué es posible que esto haga? Ni siquiera amaba al Padre. Lo hacía todo por obligación. Porque si hubiera amado al Padre, hubiera amado a su hermano. Y el fariseo era así. Y nosotros queremos tener, no hijos pródigos, todos fariseitos juntos. Hermano, por favor, hermanos mayores no queremos. ¿O sí? No queremos hermanos mayores del tipo del hijo pródigo. Que porta bien, todo lo hace perfectamente, nunca se sale del libreto, pero no ama ni al padre ni al prójimo. El hijo pródigo vino y ese, ¿por qué yo como con publicanos y pecadores? Porque yo soy el médico que viene a sanar las almas. Y yo vengo a sanarle. Y todo el que venga a mi casa, lo recibo como hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el que viene a mí, no lo echo fuera. Y nadie podrá quitar de mi mano las ovejas que yo he recibido. Nadie me las puede quitar de mi mano. Entonces, hermanos, a manera de aplicación, ¿se fue? No, pero no te preocupes, hermano. Tú tienes en tu boca y en tu corazón el Evangelio de Cristo para rescatar las almas de la esclavitud del pecado. Tú tienes el remedio de la enfermedad. Si tú no lo haces, tú no estás en la frecuencia del Señor, porque el Señor vino porque de tal manera amó Dios al mundo. La manera de Dios de amar al mundo fue dando su propio Hijo en sacrificio. Y si tú no amas a tu prójimo compartiendo la fe, no estás en la frecuencia del Señor. Nosotros estamos llamados inclusive a hacer lo mismo que Cristo hizo, de llegar al perdido, de no callarnos, de llevar el Evangelio del Señor, como lo hizo mi compañero conmigo. Mi compañero de trabajo lo hizo conmigo. Tú también. Háblale a tu familia, háblale a tu vecino, a tu compañero, al prójimo que está cerca de ti. Te vas a sorprender de la gente que va a venir a Cristo. Tú mismo no lo vas a saber. Y si cada uno de nosotros comienza a compartir al círculo de su prójimo, va a haber un impacto gigantesco, tremendo. Y va a haber un nuevo país. Nosotros tenemos que saber ya que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Haz un compromiso, hazlo, convertámoslo. Vamos a ver, esta semana que viene, vamos a orar, yo voy a salir, usted va a orar, vamos a orar y decir, Señor, yo quiero compartir la salvación a una persona. Quiero que me la pongas. Y quiero ver eso en ustedes, de compartir. Olvídate de tus problemas personales, que todos los tenemos. Comienza a exteriorizar el amor de Dios a la persona que está al lado tuyo y te vas a sorprender. Y es cuando nosotros lo hacemos, el Señor se goza, nos gozamos nosotros, y cuando esa persona nueva viene a la iglesia, ¡oh, qué cosa más linda! Cuando uno viene a la iglesia nuevecito, que como yo cuando llegué, y yo no estaba ni oyendo lo que decía el predicador, ni sabía qué era, yo estaba mirando a los hermanos, cómo estaban peinados, cómo se cantaban, cómo se sentaban, estaba chequeando afuera, porque uno todavía vive por vista, no por fe. Y entonces, poquito a poco, uno va teniendo compasión y ternura con esas personas, hasta que madura, y ya es un hermano que está creciendo y podemos hablar de cosas espirituales. Vamos a orar. Si hay alguno entre los que están